Manuel Azancot, la primera política del Estado en materia ambiental es la educación en las escuelas públicas, Soluciones Hábitat. Brevemente, ¿se imparte educación en escuelas públicas adecuada, correcta, pertinente para atender justamente esta necesidad que hay de preservar el ambiente? Mira, yo creo que no es suficiente, ¿no? Sí podemos decir que nosotros estamos, digamos, comenzando desde el punto de vista de los pensos a tener algunas materias obligatorias y sobre todo ya en las universidades tenemos como parte de las cátedras en materia ambiental, pero eso no quiere decir que es suficiente, porque esto es un problema que va más allá, que requiere de la educación familiar, que requiere que el niño desde pequeño entienda cuál es la importancia del Así ambiente. es. Estamos en un momento estelar donde nosotros somos protagonistas para que suceda lo que va a suceder en el futuro. O el ambiente se va a deteriorar a un nivel tal que vamos a tener una vida, digamos, muy pesada, muy dura, o vamos a corregir, digamos, en el camino. Fíjate, en el caso americano tenemos la Agenda 21. La Agenda 21 es digamos, una lista larga de recomendaciones que tienen todos los países ubicados en las Américas a seguir en este milenio. Y allá adentro hay una serie de tips que nosotros tenemos que de alguna manera cumplir y algunas, digamos, metas que se sugieren dentro de esta Agenda 21. Por allí deberíamos ir. Y dentro de eso hay una cosa fundamental, que es la ¿Qué concientización de la tipo de gente. cosas están dentro de esa agenda Bueno, mira, de puntos? por ejemplo, ¿cuánta cantidad de agua deberíamos darle a cada persona? Por ejemplo, ¿cuánta cantidad deberíamos tratar? Por ejemplo, ¿qué cantidad de espacios se requiere para tú tener digamos, un ambiente adecuado? O sea, ¿qué tipo de energía tú debes de utilizar? ¿Qué deberías desarrollar? ¿Qué energías sustitutivas digamos, en esta área son más fáciles de desarrollar? Una cantidad de cosas que van en pro del reciclaje, en pro del reuso y, digamos, buscando métodos y tecnologías que, digamos, impacten menos el ambiente. Tenemos más Déjame participación. completar, disculpa, Adelante, fíjate, ingeniero. porque tú tienes que usar la tecnología exactamente para cuidar el ambiente. Así Y es. eso te hace, digamos, ser eficiente en el uso de los recursos, que son recursos siempre escasos. Además que la tecnología tiende a evolucionar justamente Exactamente, entonces, hacia ese horizonte, así hacia es. ese punto. Miguel González también nos dice, se deben crear campañas de conciencia en la población para mantener un ambiente apto para la vida saludable. ¿Existen esas campañas en Venezuela rápidamente, sí o no? Mira, lo que pasa es que yo creo que ahí hay que educar con el ejemplo. Y el problema es que los ejemplos son muy malos. Usted tiene muy mal ejemplo si las ciudades están sucias. El problema de la recolección de basura en todas las ciudades de Venezuela es una crisis terrible. Cuando usted visita una playa y está sucia. Es decir, es muy importante que esas campañas y esa educación ambiental esté liderada por un Estado que en su conducta es respetuoso del ambiente y respetuoso de la gente. Cuando la gente va al Parque del Este y está en malas condiciones, cuando gran parte de los árboles de Caracas están enfermos porque no los cuidamos, no los podamos, árboles centenarios que están muy mal. Bueno, entonces hay un problema importante que hay una desconexión entre el discurso y lo que le enseñamos a los niños. Entonces es muy malo que un niño le digamos que el ambiente es muy importante, bueno, pero en la ciudad no podemos recoger la basura, que es un problema que habíamos superado. Entonces Exacto. es fundamental. Y muy importante allí, entre los elementos ambientales que no hay que dejarlo, es muy importante el tema de la violencia, que se ha convertido en un problema severo y es un problema ambiental fundamental. ¿Qué vamos a decirle a los niños que se pueden pasear en los parques si hay mucho miedo de ir a un parque? Entonces, Así es. efectivamente, todas estas cosas están ligadas y lo que tenemos que decir es que tenemos que ver el caso de Venezuela como un caso extraño, porque la tendencia en todas las ciudades del mundo y en las ciudades de los países vecinos va en la dirección correcta. Esas ciudades cada vez más gratas y más vivibles. Ingeniero, como lo decíamos antes de la pausa, el refugio es también un elemento indispensable para garantizar el hábitat, ¿no?, de cualquier ser vivo. De hace unos años para acá se creó la Gran Misión Vivienda Venezuela. ¿Ha sido esto efectivo justamente en esa garantía de un hábitat saludable para quienes allí residen? Mira, yo diría que la misión vivienda es, o era, sigue siendo una gran oportunidad para convertirnos, digamos, en un ejemplo digamos, de protección al ambiente.
¿Por qué? Porque cuando yo desarrollo una cantidad de viviendas o quiero desarrollar un plan que me resuelva el problema de vivienda, eso parte por una cosa fundamental, que es que tú tienes que, eso lo vas a insertar en un orden urbanístico. Cuando tú eso lo haces fuera de un orden urbanístico, ya comenzaron las cosas mal, porque las reglas urbanas te permiten a ti dar unos buenos servicios a la población. Ahora, cuando tú haces un edificio en una esquina, que no tiene los retiros necesarios, que no tiene estacionamiento, que te conecta al mismo tubo que está ahí de agua blanca, que saca la agua servida para el mismo tubo que existía allí, que tú no tienes ni un cuarto de basura digamos, adecuado. Pues bueno, esas cosas impactan al ambiente. ¿Y es eso lo que está ocurriendo en la gran cantidad de desarrollos urbanísticos en el marco de esa misión? Sí, yo creo que la mayoría, por los ejemplos que yo conozco de cerca, por ejemplo, los edificios no tienen medidores. O sea, y para tú proteger el ambiente, una de las cosas que tienes que hacer es que los recursos escasos que tiene como el agua, lo midas, ¿verdad? Lo controles y castigues el que, digamos, maldisponga ese servicio. Porque esto es una cosa donde tú cada día tienes menos recursos naturales. En el mundo, esto no es un caso venezolano, en el mundo tenemos una escasez de recursos. Los países productores de recursos naturales como nosotros, de materia prima, en el caso venezolano, somos un país donde hay mucha materia prima, muchos minerales, pues bueno, deberíamos ser un ejemplo a seguir en protección de todos esos recursos. ¿La integración entre espacios y vías públicas es algo que está contemplado en la planificación urbana en Venezuela? Hay una larga tradición de normas urbanas que están expresadas en las ordenanzas municipales. Y lo que ha pasado es que una buena parte de estos complejos habitacionales se hicieron sin cumplir esas normas. Entonces tenemos edificios con problemas severos de espacio, sin estacionamiento, sin respetar las áreas de jardines, las áreas de parque. Y al final, lo que hay que decir, mire, la gran misión vivienda la comenzó el maestro Villanueva con la urbanización El Silencio. Ahí es donde veríamos, mira, esa es la gran misión vivienda, una ciudad de trabajadores, una ciudad de gente humilde, en una zona que era muy fea, que era El Silencio en la antigua Caracas. ¿Y existen hoy políticas públicas, ingeniero, ya para irnos a la pausa, que garanticen esa planificación urbana que integre espacio y vialidad? Si el Estado comienza respetando las normas, el problema es que aquí el Estado irrespetó las normas, es decir, se trajo proyectos y empresas que no conocían la idiosincrasia venezolana y ha habido violación de las normas. Hay una cosa positiva, hay unas personas que tuvieron techo, pero hay que decir otra cosa, estamos haciendo mucho menos en vivienda de lo que necesitamos para que las barriadas no crezcan. Repito el caso de Chile, de 3 a 4 veces más per cápita por viviendas por año en una política pública correcta en la construcción de viviendas. Tenemos que hacer una nueva pausa. Al regreso entonces comenzamos a indagar cómo es que podemos sembrar conciencia en la población para mejorar y preservar el hábitat. ¿Cuán importante es esto? ¿De qué deberían ir las políticas públicas dirigidas a garantizar justamente el cumplimiento de ese objetivo? Hablamos de todo eso en la última parte del programa. Amigos, una pausa. Ahora sí los dejamos con la buena nota. Allí lo tienen.